Así es, porque conmigo está Javier Carrillo Silvestri, él es director general de la Autoridad de Migración. Y bueno, pues pareciera que la cantidad de venezolanos que todo el mundo hablaba, incluso llegaron a decir que había 500.000, pues quedó en evidencia que es un número importante con esta elección llevada a cabo el pasado domingo. Votaron 50.187, Javier, de los cuales la mayor parte están inscritos. Por lo menos la última estadística que tú me diste decían que había 69.000 y Sí, sencillo de venezolanos acá. sí, buenos días, Buenos Fernando. días. Buenos días a todos los televidentes. Nosotros hicimos las corridas para sacar un cálculo de cuántos venezolanos hay, porque nosotros manejamos al día a día los legales, los Claro. que están ya con un carnet de residente, ya sea provisional o permanente. Y manejamos lo que habían antes del 2010, que era el censo. Hicimos que el censo, que es el documento oficial de la Contraloría, de cuántos venezolanos había para el momento del censo. Y obviamente nosotros sumamos los legalizados 2010, 2011, 2012 hasta el 2017 para saber, tenemos esos legales. Claro. Obviamente, como tú bien dijiste, había gente que te decía que había 1 millón de extranjeros, de venezolanos, Sí. 500.000, 1/4 millón. Me imagino que con malas intenciones para exacerbar a la comunidad y ponerla en un estado de alerta, vamos a ponerlo Claro. así. Bueno, ante esa situación de que en realidad es muy difícil saber cuántos ilegales hay en un país, porque precisamente están ilegales. Y más es un país receptor de extranjeros como este. Exacto. O sea, es complicado. Es complicado porque están en la ilegalidad. ¿Qué se decidió? Bueno, vamos a hacer un preregistro en base al decreto 167 que le permite a los extranjeros que tienen más de un año estar en el país, pues legalizarse. Claro. Antes le dábamos una cita directa para que fueran a las oficinas. Lo suspendimos las citas y hicimos un preregistro, es un censo, para que todo extranjero que tuviese un año más en el país hiciera la solicitud vía web y así nosotros tener una idea de la magnitud de extranjeros que estamos hablando, o que están conviviendo con nosotros y tienen interés en regularizarse. Eso lo cerramos a finales de mayo. El señor presidente hizo un anuncio público en ese momento que cerraba el tema del preregistro, que se le iba a dar citas a los que se preregistraron hasta el 31 de mayo y que 3 meses de exacto, y vigencia. se bajaba de 180 a 90 días el tema de las estadías de turistas, porque eso era una forma de que la gente se quedaba aquí 6 meses de turista, salía una semana, regresaba y se mantenía en esa permanentemente como turista. Entonces hicimos ese ejercicio y nos salieron, en el caso específico de los venezolanos, que fue lo que llamó la atención en su momento, nos salió en el preregistro 22.899. Que si lo sumamos con los 25.272 legalizados entre el 2017 y 2017, nos da como 47.000. Más los 7.497 que habían del censo del 2010, nos da unos 50 y tantos mil. Pero nosotros con Venezuela hay que hacer la acotación de que Venezuela hay mucha gente que ha Un aplicado. pasaporte también español, italiano. Hay muchos venezolanos que en su momento Venezuela fue un país de destino de extranjeros, de migrantes, con el auge de los petrodólares y demás, los 70 y los 80 que se dispararon los precios del petróleo, migró mucho europeo. Y algunos de esos descendientes de europeos que se conservan con el jus sanguinis, es decir, tienen el derecho de sangre por ser hijos de europeos, han migrado a Panamá. Entonces nosotros hicimos la contabilidad porque no han aplicado como venezolanos, sino como otros como españoles, como italianos, como portugueses. Pero nosotros hicimos las corridas en base al lugar de nacimiento que ellos declaran para tener una idea, porque al final ellos se identifican como venezolanos realmente, Claro. porque se crearon, nacieron y se educaron en Venezuela. Accidente de la Exacto. nacionalidad esta. Entonces al final pudimos sacar del 2013 hacia la fecha, por lo menos con el convenio Panamá-Italia, 202, que no es una cifra tan alta. Importante. Pero la de países amigos, que ya es un listado más amplio de 40 países, que la mayoría de los países de Europa, sí estamos hablando de 3.540. Entonces, si sumamos todo eso, nos da un orden casi como de alrededor de 60.000 que están legales o en proceso de legalizarse. También hicimos el ejercicio de ver cuántos tentaban ese domingo como turistas, es decir, dentro de sus términos como turistas. Venezolanos. No han salido del país, están en Panamá. Están dentro de los 90 días. Están dentro de sus 90 días, es decir, están perfectamente legales como turistas y no han mostrado interés de regularizarse. Que puede ser que estén visitando un familiar Sí. o sepa Dios que no. Pero 16.580.
El gran total nos da 75.990 en ese momento como una población flotante. Y creo que esto es una cifra bastante ajustada a la realidad de Venezuela. Muchos de ellos también vienen como empresarios. Es decir, Exacto. o son empresarios desarraigados que vienen a Mira. una transnacional que se muda a Panamá o que vienen a invertir. Mira, Eso también es importante hacer esa diferencia. sí, eso es importante. Al comienzo de la historia Ajá. eran los empresarios. El que venía a invertir, que compraba un apartamento de $300.000, había un plazo fijo de $300.000, o venía con su solvencia económica Claro. adecuada, como decía en todos los países, leyes para empresarios se puedan radicar. Luego empezaron a venir los profesionales, que fue la visa de profesionales. Clase media alta profesional, empezaron a venir a Panamá. Sí. Ahí calculamos que hay como unos 10.000, 11.000 profesionales venezolanos que se han legalizado como extranjero profesional en base principalmente a sus estudios universitarios, posgrado, doctorado, pero siempre y cuando no sean profesiones reservadas para panameños. Claro, ¿no? médicos. Exacto, eso no se puede ingenieros, legalizar ahí. arquitectos, Pero todo. sí vino mucho profesional, alrededor de 10.000 a legalizarse. Y ya ahora sí estamos viendo, porque ya cuando estamos hablando del decreto 167 es como decir, vamos a decir pueblo, vamos a ponerlo así, Sí. que está llegando ya gente de clase baja, clase media baja. Está llegando también de Venezuela. Pienso yo que se ha profundizado, bueno, pienso no, las noticias son claras, Sí. ¿no? Se ha profundizado la crisis económica de ellos y han estado migrando. Por eso ya el gobierno decidió suspender las citas, por lo menos el decreto 167, y ya el que se quiera legalizar tendrá que aplicar por una de los... Hacer todo el trámite. Exacto, el ordinario, el trámite tiene que buscar su abogado y tiene que aplicar a una de las categorías migratorias. Ya se consideró pues que ya había que establecer algunas restricciones, bajamos de 180 a 90 días y estamos estudiando y monitoreando el caso venezolano día a día. No solamente a nivel de Panamá, ojo, porque la gente piensa Es lo que te iba a preguntar, porque Sí. Costa Rica debe tener un problema similar al panameño con los venezolanos. Colombia lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Argentina lo tiene. Exacto, es un tema regional. La crisis migratoria de Venezuela es regional. Es un tema regional. No es de Panamá exclusivo. Lo que pasa es que Panamá somos un país pequeño y ha tenido mayor repercusión y ha habido ciertos choques culturales, para ponerlo de esta manera, en donde ha habido cierto rechazo. Por eso que se ha notado. Pero este fenómeno de la migración venezolana se está viendo en muchos países, España y otros lugares que están recibiendo muchos venezolanos. La pregunta es, Venezuela ahora mismo parece que la crisis, más que resolverse, se va a acentuar. Eso, pues, acabamos de hablar con María Corina Machado y tiene todos los visos de que va a pasar eso. Nosotros estamos listos a que sigan llegando venezolanos como están llegando, así como los colombianos tienen 15 años de estar llegando. Sí, mira, el tema venezolano, a diferencia del colombiano, que el colombiano sigue siendo la primera comunidad extranjera en nuestro país. Tiene Sí, el mucho... venezolano parece tener un punto final. Exacto, el colombiano siempre ha migrado a Panamá y, bueno, no ha habido mayores inconvenientes. El tema venezolano que ha sido muy rápido. Sí. En los últimos años también han venido muchos, buscando mejores alternativas de vida. Lo estamos monitoreando. Por lo pronto, la primera medida o las dos primeras medidas han sido... ¿Cuántos vuelos hay entre Panamá y Venezuela diariamente? Creo que andan por orden de los 15 por ahí vuelos. Quiere decir que están llegando 1.500 personas. Sí, puede ser. Más o Puede menos. ser. Puede ser. Muchos en tránsito también. Acuérdate que Sí, ocupa claro. la mitad del avión es tránsito. Pero tendrá que sacar los vuelos. Sí están llegando algunas aerolíneas nuevas venezolanas que viajan 2 o 3 veces a la semana. Lo que sí es cierto que nosotros estamos monitoreándolos para, si en su momento el gobierno decide y vemos que la situación no mejora y se incrementa esta problemática, poner controles más rígidos para ¿Cómo que una visa? puede ser una visa en su momento. Es un tema que se tendrá que analizar, no está a mi nivel. Allá y acá. Exacto. Porque obviamente sí, ya Panamá es un país de 3,5 millones versus un gigante de Venezuela que creo que anda por los 40 millones. Por ahí. Entonces, no. Realmente esa gente está robándole trabajo a los panameños. Ustedes han hecho un estudio económico de esa migración. Mira. Si ellos qué posiciones, qué trabajo están haciendo, dónde están viviendo, qué es lo que están haciendo. Es decir, cómo es la vida del inmigrante este. Mira, el tema laboral no lo maneja Sí. migración, maneja el Ministerio de Trabajo. Vale. Evidentemente hay sus porcentajes que pueden trabajar los extranjeros en las empresas. Hay versiones encontradas. Yo he escuchado economistas que dicen que la migración produce desempleo o desplazamiento laboral. Hay otros economistas que te manifiestan, como hace poco un estudio de Harvard, que te dice que la migración ayuda
Acá hay ya más crecimiento económico porque la gente viene a consumir, viene a alquilar apartamentos, pone a sus hijos en el colegio. Bueno, al final tiene que consumir, comprar ropa y demás. O sea, eso es un tema que yo se lo dejo a los economistas y al Ministerio de Trabajo, decidir si la migración es buena o mala. Para mí, desde el punto de vista de migración, del Servicio Nacional de Migración, la migración mala es la que viene a hacer daño. Claro. El delincuente, el que viene a robar. trabajar Y a ganarse el pan honradamente no es. Desde el punto de vista del Servicio Nacional de Migración, que no nos metemos en temas técnicos laborales, nos encaminamos fundamentalmente al tema de seguridad para que esta gente que entre no sea una carga para el Estado desde el punto de vista delincuencial, y si comete algún delito, expulsarlo del país. Por último, ayer Monseñor Cardenal Lacunza pues, habló sobre los cubanos, que están en una especie de situación, de un laberinto, porque Estados Unidos no los quiere, el resto de los países ha puesto estas barreras y están aquí como si fueran un depósito de personas. Sí, bueno, el señor viceministro de Seguridad, al cual el señor presidente encargó de ver este tema en particular, se reunió con ellos y les planteó las alternativas que le daba el gobierno, que creo que era darle como una especie de bono para que ellos se fueran, con ese bono retorno a su país. A Cuba. A Cuba. Nosotros hemos deportado casi 90 cubanos a la fecha. ¿Cuántos hay exactamente aquí? Bueno, hay 95 en ese albergue. Hemos deportado como 90, pero decirte cuántos cubanos hay aquí es una tarea casi imposible. No son tantos, pero como ellos entraron por trochas. Es lo que te iba a preguntar. ¿En la miel sigue habiendo ese movimiento? No, ya no, obviamente no. Pero tú sabes que los coyotes y demás pueden evadir estos controles, evadir al Senafron, que es el que custodia nuestra frontera, y meterlo por algún lado. O sea, puede darse esa situación. Yo no creo que ya en el tema cubano se esté dando, porque ya el atractivo que tenían ellos, el pie seco, que era pie seco, pie mojado, ya desapareció. Y ya yo siento que eso ha bajado. Así que si quedan los que están por aquí, son el remanente de los que estaban transitando. Puede haber unos cuantos. Yo no creo que estamos hablando de una cantidad importante, unos cuantos que estén por ahí regados. Pero igual, si los detectamos en el territorio nacional, lo metemos al albergue y le hacemos el proceso de deportación. Nosotros hicimos un convenio de deportación con Cuba porque Cuba tiene algunas restricciones por el tema de deportación, por su ley migratoria, que después de 2 años ellos no pueden, como que lo declaran migrado y pierden ciertos derechos ciudadanos. Entre esos, el poder ir a su país, tiene que pedir una autorización. Entonces, eso nos complica un poco el tema, ¿no? Pero gracias a Dios, la mayoría de los que estaban transitando, era gente que recién había salido de Cuba, no tenía mucho tiempo. Mandar sin ningún problema. O sea, algunos que otros por ahí que nos han complicado el tema, gente que viene de pagar pena en alguna cárcel, que obviamente la pena trascendió los 2 años, entonces hay que hacer todo un trámite con el gobierno de Cuba para ver cómo se le deporta, y hemos logrado deportar a algunos en esa situación. Bueno, don Javier Carrillo, gracias, director general de la Autoridad de Migración.